de empresa, emprendedores, profesionales, hijos de personas que llegaron a trabajar y de los cuales pues estamos extremadamente agradecidos. Gracias, muchachos, Saverio, todos los organizadores de este evento. Veo allí conectados a muchos conocidos. Para mí es un placer volver a estar en contacto. Luego de un paréntesis, yo estoy viviendo fuera de Venezuela. Me encuentro en Estados Unidos, en Dallas, en el estado de Texas. Extraño mucho mi terruño, por supuesto. Pero también aquí hay bastante gente de allá, así que hemos tratado de hacer también aquí una comunidad bien importante, tratar de ir también ascendiendo desde todo punto de vista. Y bueno, es un país que ofrece muchas oportunidades. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que actualmente es un gran problema mundial, es un tema álgido, un tema en donde no sabemos si la declaración por la Organización Mundial de la Salud de pandemia es, digamos, lo que ha tenido mayor impacto, porque a diferencia de otras oportunidades donde hemos tenido o enfrentado desafíos infecciosos de esta magnitud, la gran diferencia es que ahora hay un exceso de información. Ese exceso de información lo hemos construido. La globalización, la puesta en marcha de la quinta generación de transmisión de información, entre otras cosas, hace que la información hoy día, o el acceso a la información hoy día, no sea un problema. Era un problema hace algunos años, pero actualmente el problema principal, y es donde debemos enfocar todos los esfuerzos en todas las áreas del conocimiento, es en saber seleccionar la información. Yo llamaba cuando estábamos discutiendo la titularidad que iba a tener esta conferencia o esta videoconferencia, le decía a Saverio, yo la llamaría de la siguiente forma: pandemia versus infodemia. Y realmente es así. Demasiada información. Creo que hemos excedido en informar, en alarmar a la población sobre consideraciones muy técnicas sobre un problema que es un problema meramente científico, sobre un problema que de nada tiene que aportar, digamos, algún otro tipo de unión de personas, llámese políticas, llámese comerciales. Es un tema básicamente técnico. Es un tema básicamente técnico. Tenemos antecedentes recientes. Casi todos los que estamos conectados recordamos en el 2009 la pandemia también declarada por el virus de influenza H1N1. Pasó algo similar. Se crearon expectativas, hubo un índice de mortalidad lamentable, pero no dejó de ser un problema médico meramente, un problema técnico, ¿ok? Les comentaba también a los chicos al momento de organizar esta conferencia que no nos es fácil a los médicos tratar de abordar estos temas técnicos de una manera que sean entendibles a la mayor parte de las personas. Pues bueno, ahora mismo vamos a tratar de hacerlo. Esta presentación tipo monólogos ya casi no la usamos aquellos que nos dedicamos a educar. Nosotros nos gusta más la interacción para poder responder las preguntas y las dudas verdaderas que tiene la población. Y sabemos que en este tema son más las dudas que las respuestas. De hecho, ante toda emergencia, y me refiero al término emergencia no como, digamos, el término que normalmente conocemos como una emergencia médica, una emergencia de emerger, usando el verbo emerger. De nuevo, algo nuevo, una enfermedad emergente desde el punto de vista infeccioso, es algo que no se conocía. Para mí, como les decía, es un placer. Vamos a intentar hacer algo bien ameno. Agradecidos por la invitación. COVID-19, desafíos ante la pandemia. Obviamente, es un gran desafío. Creo que si Mario está por ahí al pendiente, ¿verdad? Creo que Mario va a estar al pendiente para continuar. Muy bien. Antes de avanzar, yo quiero hacer un pequeño paréntesis de unos segundos. Quiero dedicar
las palabras que vienen a continuación, o que a continuación expresaré a mi querido amigo Piero Lombardi, es una persona de mi más alta estima, que a pesar de que físicamente ya no está con nosotros, pues para mí ha sido una gran pérdida, un gran amigo que ha sido víctima de esta situación de pandemia. ¿Okay? Es una muestra también de que aquellas personas que tienen factores de riesgo determinados y que pertenecen a, a esto que denominamos grupos de riesgo, eh, debemos tener mucho cuidado y saber identificarlo bien. Piero, para ti, donde quieras que estés, estas palabras, hermano. Un fuerte abrazo y sé que algún día volveremos a vernos. Siguiente, por favor. Hay que empezar por lo primero. Realmente, el día de hoy, esto representa una amenaza grave en términos numéricos. Bueno, aquí tenemos las cifras hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, la pandemia COVID, casos globales en el mundo confirmados, 22 millones y medio aproximadamente. ¿Qué significa casos globales? ¿Significa que hay 22 millones y medio de personas enfermas? Absolutamente no. Lo que significa es que de todas las personas o individuos que han sido sometidos a algunos de los tipos de prueba confirmatoria diagnóstica, han sido detectados en ellos el virus. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Me tomó aquí unos minutos porque esto es una de las cosas que más confusión ha traído y que más alarma. ¿Ok? Significa entonces que todas las personas que estén en contacto con el virus van a enfermar. No. De hecho, casi todas las personas en algún momento del desarrollo de esta pandemia vamos a estar de alguna u otra forma en contacto con el virus. ¿Ok? Vamos a estar en contacto con el virus porque es de transmisión exclusiva, ¿correcto? De persona a persona. Se transmite de persona. No hay un vector que pueda servir como transporte del virus. Por ejemplo, en otras enfermedades como el dengue, una persona infectada por dengue necesita ser picada en su piel y tener sangre por un vector que es un zancudo. Ese zancudo va a picar a otra persona y de esa forma, a través de un vector, transmite la enfermedad. Una enfermedad también viral. En este caso, la enfermedad es de transmisión de persona a persona, específicamente. Entonces, no todas las personas que estén en contacto con el virus van a enfermar. Eso es lo más importante. Los fallecidos a escala global hasta el día de ayer, aproximadamente 790,000 personas. ¿Okay? Se supone entonces que este número de 790,000 personas no es un número atribuible directamente a los casos globales. Para poder tener un desenlace fatal con el virus, primero se debe enfermar. Perfecto. Entonces, hay que estar enfermo, manifestaciones clínicas de la enfermedad, para poder después tener riesgo de morir. ¿Ok? Ahora bien, algo que es muy lógico. ¿Van a morir todos los que enferman? Obviamente no. Es una respuesta que está clara. No. Perfecto. En cuanto al término pandemia, se dice pues a una extensión territorial de una enfermedad en donde más del 90% de los países reconocidos como tal reportan casos de enfermedad. Entonces, el número de casos globales, los fallecidos globales y los países afectados nos dan los criterios o el sustrato para declarar esto como una pandemia. Controversia en cuanto a que si la Organización Mundial de la Salud lo decretó de una forma tardía, controversia con respecto a al origen mismo de esta enfermedad. Bueno, imagínense ustedes, yo como muchos de ustedes me imagino, soy de mente un poco, digamos, que piensa mucho más de lo que es, ¿no? Porque los médicos estamos instruidos a que siempre pensemos de más, porque cuando se trata de hacer un diagnóstico es preferible quedarse largo de alguna forma a que quedarnos un poco cortos con respecto a la evaluación.
Entonces, las teorías estas conspirativas de si esto es algo inducido, de que si esto es algo creado en un laboratorio, créanme que la ciencia todavía, nosotros, las personas que trabajamos en ciencia, no tenemos el poder de crear vida aún. No tenemos ese poder. Esta pandemia se debe a que la fuerza de la naturaleza busca equilibrar todos los componentes biológicos de los ecosistemas. Entonces, aquí se caen todas estas teorías conspirativas, y repito, me cuesta un poco porque yo soy un conspirador por naturaleza. Los médicos somos conspiradores por naturaleza, conspiramos contra las enfermedades. Entonces, vamos a tratar de que ese pensamiento y esa información que se ha difundido no sea la mejor manera de explicar esto. La naturaleza tiene sus propias leyes. Ninguno de los humanos podemos ir contra la naturaleza porque nosotros formamos parte de ese sistema. Entonces sería contra natura ir contra el sistema, incluso con nuestros pensamientos. Quiere decir que esto debe ser tratado como un problema meramente técnico, un problema meramente biológico, y que en el buen entendido de todas estas frases debemos reconocer que esto es un problema que viene por la evolución de los diferentes seres vivos, en este caso, un virus. Siguiente, por favor. Definiciones básicas. Entonces hablábamos anteriormente, ciencias versus pánico, claro. Una enfermedad que puede transmitirse de una forma tan rápida causa pánico. Entonces el pánico es algo que no está bien y no se lleva bien de la mano con la ciencia. Me decían muchos de los pacientes que he tenido la oportunidad acá de orientar que si nosotros los médicos no teníamos miedo porque han ocurrido muchas muertes en el personal de salud. Y tiene que ser así, es esperado, porque los que vamos a estar más en contacto con el virus somos nosotros, los miembros del personal de salud. Entonces mi respuesta siempre es la siguiente, y les digo a las personas, bueno, al momento de que un médico tenga miedo de enfermarse, es la confirmación de que he escogido mal la carrera. Nosotros sabemos desde el primer momento que tenemos ese riesgo y no por eso debemos abandonar nuestras responsabilidades. Entonces, entre esos términos de ciencia y pánico, nosotros decidimos quedarnos con la ciencia y así lo vamos a seguir haciendo. Vamos a definir, para empezar, para ir a una batalla necesitamos conocer el enemigo. El enemigo es un agente infeccioso de tipo viral, es un virus. Existen varias formas de vida desde el punto de vista de microorganismos. Están los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos y algunas otras recientemente descubiertas, ya no tan recientes, que son los priones. Los priones son como partículas de ADN que pueden tener la capacidad de comportarse como un virus, teniendo el tamaño mucho menor y con la exclusión de algunos de los componentes de un virus. En este caso es el virus del SARS-CoV, ¿okay? Es un coronavirus, un coronavirus. En términos generales, los virus se clasifican básicamente por cómo empaquetan su material genético. ¿Okay? El empaquetamiento del SARS-CoV-2 es un empaquetamiento tipo ARN. El tipo de almacenamiento de sus nucleóticos es un ARN, es un ácido ribonucleico. A diferencia del otro ítem clasificatorio que son de ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Eso, a pesar de ser algo muy técnico, tiene un componente que puede hacerse entendible para todos nosotros. Los virus ADN no es el caso del coronavirus. El coronavirus es un virus ARN. Entonces los virus ADN quedan con nosotros, ¿ok? Quedan con nosotros en nuestro cuerpo. Si nosotros en nuestro jardín de infancia, en el preescolar, cuando estábamos pequeños, tuvimos contacto con otro compañerito que tenía virus de herpes simple, de estos que brotan acá en los labios, y compartimos un vaso porque estamos en la misma mesa, pues yo voy a adquirí eso, y cada cierto tiempo voy a tener, ¿verdad?, algunas vejitas, algunas llaguitas dolorosas en mis labios, y cuando pues sea la posibilidad
de transmitirlo, la voy a transmitir. Cuando tenga factores que desencadenen las crisis, voy a brotarme. No estoy enfermando de nuevo, estoy brotando desde adentro algo que ya tenía, incluso en la adultez. Igual pasa cuando adquirimos lechina, varicela, chickenpox, como se conoce en las tres formas, la adquirimos en la infancia y luego en la adultez, por ser un virus ADN, podemos brotar como un herpes zóster. Entonces nos da culebrillas, ¿verdad? Que llamaban nuestros abuelitos. La culebrilla está corriendo y hay que hacerle con un sapo en la luna llena, con todas esas cosas. Entonces esos son los virus ADN. El virus de HIV, que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida-SIDA, se transforma en ADN y siempre va a estar acompañando a la persona que es infectada. Ese no es el caso del coronavirus. El coronavirus es un virus ARN. La enfermedad COVID-19 es causado por un virus que se llama SARS-CoV-2, que es un virus ARN. ARN significa que vamos a adquirirlo, vamos a un 80% de las personas ni siquiera darnos cuenta que lo tuvimos, nuestro organismo va a crear anticuerpos, esos anticuerpos lo van a desaparecer y más nunca vamos a tener ese virus ARN. ¿Ok? No por lo menos en la forma infectante aguda. Ahora bien, ¿cómo adquirimos la infección por coronavirus? Para entender cómo se adquiere la infección por coronavirus, se debe entender cuál es la estructura molecular del virus. Es muy importante que sepan que este virus, a pesar de que todos lo odiamos, ¿verdad? No queremos verlo. Desde el punto de vista biológico, microscópico, es una joya genómica invaluable. Y es así, cada virus nuevo es una evolución de sí mismo. Perfecto, voy a tratar de explicar que esto se pueda entender de la mejor manera posible. El objetivo de un virus es replicarse. Perfecto. El SARS-CoV-2 es un virus que tiene unas características fundamentales. Se llama coronavirus por lo siguiente: el empaquetamiento de su ARN es un anillo cíclico que gira en torno a las agujas en sentido positivo, a las agujas de reloj, ¿ok? Haciendo círculos de empaquetamiento de nucleótidos. Ese es el núcleo central en donde está la información genómica, los genes. Los genes son códigos que van a decirle después al metabolismo de cada virus que sintetice proteínas. Principalmente las proteínas que rodean el virus en su capa externa, cuando las dibujamos, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo aquí lo más didáctico posible. Voy a hacer un dibujo y les confieso que no soy muy buen dibujante. Pero tiene proteínas en su cubierta que cuando las vemos en un microscopio desde arriba, asemejan una corona. Estas proteínas se llaman glicoproteínas S, que están acá. Esto que parece, ¿verdad?, como una nubecita, es el empaquetamiento del material genético del virus, ¿correcto? Entonces, cuando en un microscopio lo miramos, ¿verdad?, y vemos como si lo estuviéramos viendo desde arriba, pareciera que fuera, ¿verdad?, la corona de la reina Isabel, algo así. Por eso se llaman coronavirus este grupo de virus. Siguiente, por favor. Entonces dijimos que es un virus ARN, que una parte importante de su potencial infectante o de su virulencia lo dan las proteínas que están en su cubierta. Okay, esto es muy importante porque esta glicoproteína S que está en el virus es la llave que encuentra o que, por la cual viene provisto el virus para abrir las células que infecta. ¿Ok? Y aquí quiero hacer un paréntesis porque voy a unir esto que es muy técnico y no quiero ser aburrido con ustedes, créanlo, con algo que podemos hacer muy sencillo. La glicoproteína S, que es la llave, puede ser disuelta con
algunos tipos de grasas especiales. Y adivinen dónde encontramos ese tipo de grasas especiales. Se llaman grasas que pueden saponificarse. La saponificación de las grasas es el proceso por el cual, a través de sustratos grasos, podemos obtener algo que se llama jabón. El jabón que usamos para bañarnos, el jabón que usamos para desinfectar, es lo único que necesitamos para disolver esa glicoproteína, que es la llave que abre las células que van a ser infectadas. Entonces, no necesitamos alcohol, no necesitamos gel con alcohol, no necesitamos desinfectantes especiales, necesitamos jabón, necesitamos lavarnos las manos con jabón. Y esa es la principal arma que tenemos para el coronavirus. Ahorita más adelante vamos a hablar de los nasobucos, de los tapabocas y de los barbijos. Pero yo quiero que en este momento podamos enlazar lo más importante en cuanto a la estructura molecular del virus, que es la glicoproteína S de su cubierta, que utiliza el virus como una llave para abrir. Si nosotros todas las superficies las lavamos con jabón, todas nuestras manos las lavamos con jabón, es suficiente para detener la transmisión del virus. Entonces, muchas de las personas en este momento dirán, ¿y por qué entonces el alcohol no sirve? No, el alcohol sirve. También las grasas se disuelven con alcohol. Pero cuando estamos hablando de un desafío tan grande, tan extensamente distribuido desde el punto de vista geográfico, necesitamos elementos que sean de fácil acceso. Entonces es más fácil, es más barato, es más económico tener jabón en cualquier parte del rincón del planeta que llevar alcohol, que tiene consideraciones de transporte, que tiene consideraciones de traslado muy importantes. Yo en este momento quisiera abrir un poquito los micrófonos por si alguien tiene alguna duda, la puede expresar y que escuchemos su voz, porque es muy importante que las dudas se vayan aclarando. Buenas, por aquí Romer Brito de Cabimas, Venezuela. Saludos, Guillermo. Saludos. Mira, estás hablando del jabón como medida de higiene para prevenir, ¿no?, el contagio y todo lo que hablaste de la parte científica. Mi pregunta es, usamos alcohol para desinfectar los objetos que están en contacto del diario, que compramos en un supermercado, que vamos a un abasto, etc. ¿Eso cómo hacemos? ¿Lo lavamos? ¿Usamos alcohol? Yo uso alcohol para desinfectar todo lo que compro, porque no sé si existe la posibilidad de algún virus que esté ahí en la superficie, y para prevenir lo que llevo a la casa. ¿Qué hago? ¿Cuál es la sugerencia? Perfecto. Vamos a enlazar una cosa con otra, Roma. Un placer saludarte. Saber que hay gente pues, de Cabimas conectada y siempre pendiente. Estas mismas características moleculares que tiene el virus le dan unas capacidades especiales, muy especiales. El virus es un virus grande. Es un virus grande. Es 20 o 40 veces más grande que el virus del sarampión, por ejemplo. Obviamente, son todos organismos microscópicos, pero si lo comparamos es muy grande. Perfecto, es muy grande. La glicoproteína S viene empaquetada en su cápside y son muchas moléculas. Además de grande, siempre lo grande va acompañado de peso, tiene un peso molecular muy grande. ¿Qué significa esto? Si yo hoy estoy infectado por influenza tipo A, virus de gripe común, influenza tipo A, estacional, que se modifica anualmente, o por sarampión, por ejemplo, virus pequeño, esos virus se transmiten de la misma forma que el COVID-19, a través de nuestras gotitas de saliva, y entra a nuestro organismo por las mucosas, por la boca, por la nariz, por los ojos, ¿ok? Por las mucosas. Si yo estoy en un área de circulación de virus y hay coronavirus y mi coronavirus cae aquí, ¿verdad? En mi calva, aquí no va a entrar. Y si cae aquí, no va a entrar. Y si cae aquí, no va a entrar. Necesita que esté en las mucosas para poder entrar.
¿ok? Entonces, si yo estoy aquí en mi computadora, ¿verdad? Como ahora hablando con ustedes, estoy pronunciando palabras y puedo ver, pudiera ver a trasluz de mi perfil, voy a ver cómo salen múltiples gotitas de saliva en todas direcciones. Esas gotitas, si yo tuviera virus de sarampión y hay una cadena de aire, por el peso del virus y por el tamaño pudieran viajar hasta 12 metros de donde yo estoy. ¿Qué pasa con el coronavirus? Es un virus pesado, pesado. Al metro y medio, esas gotitas caen. Perfecto, quiere decir que todos los objetos cercanos que normalmente usamos, el mouse de mi computadora, ¿verdad? Mi pluma, mi teclado, van a estar impregnados de esa saliva y cualquier otra persona, al momento de que lo agarre, ¿verdad? Yo salgo y 20 minutos después el virus de influenza, el virus de influenza, el virus de sarampión van a estar allí aún, ¿ok? Si la persona que va a tomar mi pluma entra 20 minutos después que yo hablé y cayó mi saliva en la pluma, no hay ningún problema. El virus de influenza, el virus de sarampión ya está muerto porque no tiene capacidades moleculares para resistir a esta temperatura. Y ahí voy a enlazar con el gran problema que tenemos con el COVID, con el SARS-CoV-2. Si en todo caso el ejemplo anterior no estoy yo infectado con influenza ni con sarampión, sino que estoy infectado con SARS-CoV-2, yo cierro acá mi clínica y me voy, y 3 días después es posible que todavía en el plástico de mi bolígrafo esté el coronavirus que estaba en las gotitas de mi saliva 3 días cuando hablé con ustedes. Entonces, las características que lo hacen pesado como para no transportarte y en el aire transmitirse, los hace también muy resistentes al medio ambiente. Entonces, en algunas superficies como metales, manillas de las puertas, manillas de los vehículos, plástico, algunos tipos de madera pulida, pudiera darse el caso que la carga viral del coronavirus se mantenga hasta por 3 días. ¿Okay? Entonces, las características del virus que lo hacen pesado, lo hacen también fuerte. ¿Okay? Lo hacen también fuerte. Otra pregunta que es muy común, entonces, ¿el alcohol y el jabón pueden servir para matar el virus? Sí, sí pueden servir para matar el virus, pero no cuando nos está infectando. O sea que unas cosas son las condiciones in vivo, dentro de nosotros, y otras son las condiciones externas. Porque entonces muchas personas se podrán decir, entonces tendremos que bañarnos en alcohol, o tomar mucho alcohol etílico, o inyectarnos jabón líquido. Entonces, eso no son estrategias. O sea, no es lo mismo las condiciones sanitarias del medio ambiente que luego el comportamiento del virus cuando ha infectado nuestras células y cuando nos ha traído problemas. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte de la exposición? Siguiente, entonces. Aló. ¿Sí? Doctora Costa, ¿cómo está? Felicitaciones, doctor Guillermo. ¿Qué hacer con los vegetales que uno consume crudos? Bueno, los vegetales que consumimos, la transmisión de este tipo de enfermedades no se da por el consumo de alimentos. Tiene que ser de persona a persona. Ahora, los alimentos los manipulan las personas humanas en los mercados, en los supermercados, en los abastos. Sí, es posible que sí sean manipulados. Lo que podemos hacer en este caso es tratar de comprar los alimentos de origen vegetal en los lugares en donde tengamos la mayor seguridad de que todo está controlado. Que en materiales orgánicos como vegetales la sobrevida del coronavirus es menor, sí, es mucho menor. Aún no sabemos por qué
Aún no sabemos por qué es más resistente o dura más en el tiempo en ciertas superficies. Ahora sabemos también que la vida vegetal también tiene sus formas de protegerse microbiológicamente. Entonces, no podemos recomendar lavar los vegetales con jabón y mucho menos ponerle alcohol al 70% de tipo isopropílico. No es una buena recomendación. Lo que sí sigue siendo una recomendación es que los vegetales debemos lavarlos utilizando disolución del ácido acético, que es el vinagre común de comida, como lo indicado, ¿no? En cada litro de agua agregar 5 o 10 gotas de ácido acético, que es el vinagre, y lavarlo, ¿no? Pero la transmisión no se hace a través de un coronavirus que esté en un vegetal, porque la transmisión tiene que ser directa de persona a persona, o adquirir el coronavirus que tenga una carga viral importante en una de las superficies que están descritas como reservorio para poder transmitirla. Y no solo es tocarla, necesitamos tocar la manilla y luego pasarla por nuestros ojos, ¿ok? O luego pasarla por nuestra nariz. Es en las mucosas el problema. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Guillermo. Seguro. Bueno, las características epidemiológicas de esta enfermedad, novela enfermedad, básicamente lo más importante que quiero que se lleven esta tarde es que existen identificados grupos específicos de riesgo. ¿Qué significa dentro de el contexto general de individuos que potencialmente podemos infectarnos, que somos todos los humanos? Los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo significan que hay ciertos grupos de individuos que tienen la potencialidad de desarrollar las formas graves de la enfermedad COVID-19. Estos grupos están bien definidos y son los siguientes: personas mayores de 65 años, personas con antecedentes de cáncer, mujeres embarazadas, niños desnutridos, adultos malnutridos, obesidad, pacientes con trasplante de cualquier tipo de tejido o de órgano, pacientes con infección diagnosticada por HIV. Básicamente, ese grupo de pacientes son los de más alto riesgo. ¿Qué significa más alto riesgo? Posibilidad de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Más alto riesgo significa más posibilidades de desenlaces fatales. Directamente la respuesta sería no, indirectamente la respuesta sería sí, porque el mayor índice de mortalidad está en los grupos de riesgo. Quiere decir que cualquier persona que sea un trasplantado de riñón, por ejemplo, y adquiera la enfermedad, ¿le va a dar las formas graves? No. Tiene más posibilidades que una persona que no esté en los grupos de riesgo definidos. Quiere decir entonces que una mujer embarazada que tenga diabetes gestacional, por ejemplo, que además de su embarazo tenga una patología del embarazo, ¿va a morir? No. Quiere decir que puede desarrollar formas graves de la enfermedad y debe ser tratado de una forma más expedita y con cuidados especializados mayores, desde el punto de vista del personal que la va a abordar y desde el punto de vista de las áreas donde se van a ingresar. A eso se refiere, y eso es el objetivo de clasificar y subclasificar por grupos de riesgo. ¿Ok? Latencia, remisión, rebrote. Adquirí coronavirus, me enfermé, voy a volver a enfermar. Hasta los momentos el virus es un virus tipo ARN, está plenamente identificado. Quiere decir que, lo expliqué hace unos minutos, los virus ARN no nos acompañan como los virus ADN durante el resto de nuestra vida. Debería nuestro organismo ser capaz de tener una huella serológica con inmunoglobulina G que se van a encargar de eliminar completamente cualquier rastro genómico del virus. Entonces, no reactivan, desaparecen. Todas las personas que enfermaron hasta ahora no se ha tenido información
de recidiva, de reactivación. Tenemos apenas también 8 muy cortos meses de datos. Y cada semana estamos analizando datos nuevos que son y que van aportando elementos para seguir haciendo el valor de juicio adecuado. No podemos definir qué va a pasar en un largo tiempo, no podemos definir si hay algunas secuelas físicas post-infección. Lo que sí sabemos es que las complicaciones graves son tan igual de graves y tan igual de bien definidas como las ya conocidas para otros tipos de enfermedades respiratorias. Ok, entonces la reacción antígeno-anticuerpo es algo muy importante y ocurre agudamente durante los primeros 14 días de exposición al virus. Quiere decir que el día 1 o el día más cercano al día 1 en un paciente que es evaluado clínicamente es el día 1 de sus síntomas. Entonces, estos 14 días que se deben contar para que nuestro organismo tenga la plena capacidad de defenderse, gracias a Dios, en la mayoría parte del tiempo y salir victorioso es de 14 días. ¿Una pregunta? ¿Seguimos? William, vení acá. Doctor, buenas tardes, una pregunta. Por acá Osvaldo Gómez. ¿Cuál es la diferencia entre, por qué le dice SARS-CoV-2 y por qué COVID-19? ¿Cuándo debes usar uno o el otro? Ok, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. El SARS-CoV-2 es por las siglas iniciales de la siguiente frase en inglés: síndrome respiratorio agudo severo. O sea, coronavirus 2 que produce síndrome respiratorio agudo severo. SARS-CoV-2 es el nombre del virus. La enfermedad que produce el SARS-CoV-2 se llama COVID-19. El virus no se llama COVID-19, se llama SARS-CoV-2 y produce una enfermedad que se llama COVID-19 por las siglas en inglés. Disease, la D al final de COVID significa disease, enfermedad por COVID-19 o COVID-19. Entonces, SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus descubierto que produce infección en los mamíferos humanos. Se llama SARS-CoV-2. A pesar de que tiene el número 2, es el tercero. El primero se llama MERS-CoV, ME, porque se dio en el Medium Eastern. Entonces, es el tercer coronavirus que se conoce, se llama SARS-CoV-2, porque el primero fue por allá por el 2003. Por cierto, también fue en Asia, en donde se inició. Claro, Osvaldo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Continuamos. Entonces, tengo una pregunta por acá. Claro que sí. Adelante, Guillermo. Alexis Segovia, hermano, saludos, bendiciones para ti, para tu bella familia, desde Caicoc, en Cabima, saludos. Saludos, Alexis. Siempre un placer saber de ti. A pesar de que no hablamos mucho, estoy siguiendo paso a paso tu trayectoria. Lo sabes. Gracias, mi hermano. Tengo una pregunta por acá, bueno, relacionado más que todo con el tratamiento postdiagnóstico, ¿no? ¿Qué relación o qué evolución ha tenido el tratamiento de la enfermedad, de esta enfermedad, con relación al principio, ¿ok? Que había esa necesidad, esa emergencia del uso del respirador. Hoy en día con el tratamiento, ¿en qué ha variado? La pregunta es ¿en qué ha variado? ¿Cómo han controlado un poco la tasa de mortalidad? ¿Y qué relación tiene el tema del ibuprofeno con todo este tratamiento, esta evolución y esta adaptación del tratamiento? ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Sí lo vamos a tratar de responder. Bueno, Alexis, es una pregunta que se refiere al tratamiento de la COVID-19. Vamos a adelantarlo un poco a las láminas que venían Correcto. un poquito más adelante, pero no hay problema, eso lo podemos enlazar. El tratamiento específico no existe.
El tratamiento específico no existe. Para una infección por una bacteria que nos produce faringoamigdalitis, el tratamiento se conoce y son la penicilina o algunos tipos de penicilina, derivados de la penicilina y tratamientos alternos. Tenemos primeras opciones, segundas opciones, terceras opciones, opciones alternas, opciones para las alergias a las opciones principales, está bien definido. Tratamiento para la COVID-19 específico no existe. Se acaba de aprobar hace algunas semanas atrás un medicamento que se llama Remdesivir. Es un medicamento que, si bien no es para erradicarlo, es un medicamento de los que detienen la replicación del virus cuando ya produce infección. Entonces, la única arma que tenemos actualmente para tratar específicamente el virus es nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es la única arma. Tenemos que dar chance a que nuestro sistema inmunológico trabaje. Algunas teorías dicen que entonces este tipo de problema que no tiene un tratamiento específico y que se está difundiendo masivamente y muy rápido, necesitaría lo que algunos consideran un término muy controversial que se llama la inmunidad colectiva. Quiere decir que mientras más personas se infecten, se detendrá la propagación. Yo personalmente diría que sí. Hay un grupo de médicos que dice que no. ¿Qué es lo que pasa entonces? No quiero sonar un poco, digamos, fuera de lugar en el sentido de no ser humilde como médico, pero realmente la gran mayoría de los problemas de este tipo son problemas que se resuelven en el laboratorio. En el laboratorio son problemas que se resuelven con investigación, son problemas que se resuelven con recursos y con tiempo. ¿Ok? No se le puede exigir a la ciencia, por ejemplo, como están tratando de forzar, y un poquito más adelante vamos a hablar unos minutos de eso, la elaboración de una vacuna. Como si hacer una vacuna fuese, pues, digamos, soplar en una bolsa de aire y dar dos vueltas y esperar que la luna esté llena y sale una vacuna. No es una cosa tan fácil como es. El tratamiento, para tratar de responder la pregunta de Alexis, de evolución, en estos apenas 8 meses que tenemos conociendo esta enfermedad, no ha tenido muchos cambios porque no existe tratamiento. Estamos tratando los síntomas, estamos tratando las complicaciones, que si ya las conocemos. Aquella persona que hace una hipoxemia severa porque tiene una neumonitis muy severa y muy rápida, debe ser conectada a un ventilador mecánico. Eso básicamente. Ibuprofeno y tratamientos específicos. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que actúa en unas enzimas que se llaman ciclooxigenasa, que están a la periferia de nuestro cuerpo. De hecho, no es lo más recomendado en este caso. Lo más recomendado es usar el paracetamol o el acetaminofén, que igual es un antiinflamatorio no esteroideo, pero actúa en la ciclooxigenasa a nivel central. ¿Cuál es la diferencia? Y en los casos de virus que afectan algunas formas de nuestras células hematológicas, ese grupo de células está incluida las plaquetas, y este tipo de medicamentos suele disminuir el número de plaquetas y producir signos de sangrado. Por eso es que algunas personas que toman mucho ibuprofeno, mucho naproxeno, mucho diclofenac en el contexto de COVID-19 hacen pinticas rojas, hacen coloración de la orina más oscura, es porque están haciendo signos indirectos de sangrado. Entonces, Alexis, no hay mucha evolución en cuanto al tiempo de estos 8 meses que tenemos, no ha cambiado nada. No existen medicamentos aprobados excepto el Remdesivir hace poco. Es un medicamento que no está disponible en todo el planeta, es un medicamento extremadamente caro. Entonces los tratamientos farmacológicos, no solo lo que funciona en el laboratorio, sino que pueda primero replicarse a gran escala y que pueda tenerse disponible en todos los lugares. Puede cumplir el hecho de disminuir la replicación, pero no cumple el hecho de que la distribución sea tan fácil. De aquí a que en Tanzania, por ejemplo, tengamos Remdesivir en una bodega o una farmacia, pasan 3 y 4 años para que eso ocurra. Entonces, es algo muy complejo.
la gran problemática que tenemos para acceder a los tratamientos es precisamente que siempre hemos tenido un problema muy grave, que es el número de camas de hospital siempre está reducido. Siempre hemos tenido un déficit porque los sistemas de salud han hecho que el acceso a la salud sea extremadamente costoso. Ese es otro tema, no quisiera ahondar mucho en ese tema, pero en términos generales eso responde a tu pregunta. Realmente, ¿cuál es la visión actual del promedio de infección por cada millón de habitantes? Mire, hasta el mes pasado era lo siguiente. La gripe normal, la gripe común, vulgar y silvestre, que tiene un índice de mortalidad, dicho sea de paso, mayor que el coronavirus hasta el momento. Obviamente, si lo comparo con este tipo de infecciones que tienen mucho más tiempo y han sido más estudiadas, pues en los actuales momentos va a ser a favor del virus de influenza de gripe. Infecta el virus de gripe anualmente 10.000 personas por cada millón de habitantes. Hasta el mes pasado, COVID infectaba solo 17 personas por cada millón de habitantes. Entonces, ¿cuál ha sido la gran diferencia? El método de transmisión, recuerden, han visto muchos casos en muy poco tiempo porque el virus tiene capacidades de vivir en el medio ambiente mucho más que otros virus. Entonces, el mismo que me infectó a mí porque toqué la manilla, va a infectar a personas similares a mí que pasen por esa manilla durante 3 días. En cambio, si el virus que infectó a esa persona que le dio gripe normal y que tocó la misma manilla, pero no tenía coronavirus, pero sí tenía influenza tipo A, solo va a infectar a las personas que por allí pasen solo en 20 minutos. Vamos entendiendo hasta ahora cuál es la magnitud y la importancia de conocer molecularmente el comportamiento del SARS-CoV-2 respecto a otros virus. Vive mucho más tiempo en las superficies externas. ¿Cuál es el arma que tenemos entonces para no colapsar el sistema de salud? Oye, si yo estoy en un área de circulación de virus y no tengo síntomas, vamos a guardarnos 14 días. 14 días, con inteligencia. 14 días no es una vida, son 2 semanas. ¿Por qué debemos guardarnos? ¿Por qué debemos guardar cuarentena, que realmente en este caso no es cuarentena, sino quincena? Es porque el 80% de las personas que estemos en contacto con el virus vamos a ser asintomáticos, pero vamos a tener gran potencial de transmitirlo. Mientras estamos sin síntomas y tenemos el SARS-CoV-2, estamos esparciéndolo en muchas más manillas si estamos en el centro comercial, si vamos a la farmacia, si vamos al consultorio. Entonces, si yo tengo sospechas de que vengo de un sitio de circulación, de que visité a un primo que tiene diagnóstico y estuve allí y me enteré después, tengo que guardar cuarentena. Entonces, el distanciamiento social con cuarentena significa es no o tratar de detener la progresión rápida de la enfermedad, porque mientras más enfermos haya, va a haber más personas de riesgo que van a tener contacto, van a haber más enfermos y van a haber más personas que manifiesten las formas graves. Y no tenemos suficientes respiradores mecánicos para darle a todas las personas. Eso básicamente es lo que pasa. ¿Preguntas? Continuamos. Bueno, un poco más de lo que hemos hablado hasta ahora, las principales características clínicas. Entonces, del total de personas que estarán en contacto con el virus, vamos a decirlo de otra manera de como lo habíamos dicho hasta ahora, el 80% no va a enfermar, quiere decir que el 20% va a enfermarse. De ese 20% de enfermos van a manifestarse principalmente por 4 tipos de formas de enfermedad. La primera es una gripe muy leve. Personas que van a tener síntomas de malestar general, cefalea, que es dolor de cabeza, inapetencia. Perfecto. El segundo grupo de personas van a tener la 1 más las nuevas. La 1 quiere decir el tipo 1, que es el dolor de cabeza, malestar general, inapetencia, cansancio, y además de eso van a tener signos que, si bien no son patognomónicos, que patognomónicos quiere decir que son exclusivos de una enfermedad, son bastante cercanos a ese término. Son la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. ¿Ok? El tercer grupo de personas
va a sumarse las manifestaciones del primero, las manifestaciones del segundo, y van a tener ya manifestaciones respiratorias como tos y dificultad respiratoria y disminución de la oxigenación medida en sangre, básicamente masivamente a través de la oximetría digital. ¿Okay? Perfecto. Y el cuarto grupo son las personas, individuos que van a ser las formas graves de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? De todos los que enfermen, el 97% saldrá victorioso. De los enfermos, victoriosos. Quiere decir que el promedio de mortalidad global es del 3%. Era 1% en América. Cuando estalló la pandemia en Europa, consiguió allá en esta zona de Italia donde hubo el mayor índice de mortalidad registrado, que fue cercano al 3.5%, y tiene su explicación. Allá alto, al Piamonte, hacia arriba, por razones culturales, la población en su mayoría es mayor de 55 años. Decidieron no tener hijos, decidieron tener una vida distinta, y la población en esas zonas donde hubo alto índice de mortalidad era porque en su mayoría pertenecía al grupo 1 de riesgo. Entonces, por eso se obtuvo un mayor índice de mortalidad en esa zona. Si se promediaba el 0,5 o el 1% que había en Occidente, con lo que hubo en Europa y en Oriente, entonces da un índice de mortalidad global del 3%. Guillermo, Entonces, disculpa que te interrumpan, pero como tú nos pediste ayer que hiciéramos que tu presentación fuera algo dinámico, sí. Hay un par de preguntas por aquí de María Méndez. Dice, si los asintomáticos utilizan mascarilla o tapabocas, y dado que la enfermedad se transmite principalmente de persona a persona, ¿por qué son agentes de transmisión? Okay. Y la otra pregunta la hace Raiza Balsa. Pregunta entonces si es conveniente fumigar y limpiar con una solución de cloro. Ok, en cuanto a lo primero, decía que la mayoría de este tipo de problemas los resolvemos los científicos en los laboratorios. La mayoría. Pero en este caso necesitamos una comunidad. Necesitamos ayuda de la comunidad. Entonces son enfermedades que se controlan y que van a depender de cómo nos comportemos. Entonces, si todos estuviéramos claros en los términos, que yo tuve contacto y tengo que guardarme 14 días, pues es perfecto. Pero para que estemos seguros de que todo va a estar bien, vamos a cambiar entonces esta percepción epidemiológica que teníamos, que el tapabocas, que realmente no se llama tapabocas, el barbijo, el nasobuco, como lo llamen en cualquier parte, debe usarse con más frecuencia y en casi todas las personas. ¿Por qué? Porque no sabemos quién puede transmitir. Todavía no tenemos muchas pruebas disponibles para hacerle pruebas a todo el mundo. Entonces, el tapabocas antes debió usarse, ¿verdad? Solo las personas que tenían la enfermedad o que tenían contacto con el virus, así no estuvieran enfermos, para evitar, por responsabilidad, ¿verdad?, transmitirlo a otras personas. Ahora, como se difunde tan rápido y no nos alcanza el tiempo ni los recursos para hacer pruebas para todos, es mejor que todos lo usemos. Y con eso podemos detener la transmisión desde ese punto de vista. Siempre tomar en cuenta que ese tipo de elementos debe ser cambiado diariamente, que los que son lavables deben lavarse diariamente, porque también se está reportando un índice de infecciones en la piel de la cara mayor que en otros años. Entonces eso se debe al uso de este tipo de máscara nasal y bucal. Fumigar. No se refiere a una fumigación, porque el término fumigación no está aplicable aquí. Es un término de desinfección. Debemos desinfectar con jabón o con alcohol, si está disponible, la mayor parte de la superficie. ¿Ok? ¿Cuál es entonces esta estrategia que algunas personas llegan a su casa y no han llegado bien a su casa cuando ya están quitándose toda la ropa, quemándola en una hoguera como si fuese una ropa endemoniada? No se refiere a eso.
Con usted quitarse sus zapatos, que son los elementos que tienen más carga microbiológica, y entrar sin zapatos, recolectar su ropa en un container para ser lavada diariamente y utilizar jabón en sus manos hasta el nivel de los antebrazos, lavar su cara, con eso puede usted entrar a su casa fácilmente. No tiene que hacer unas medidas tan extremas porque sabemos entonces que el coronavirus entra por las mucosas y normalmente la tenemos en nuestras manos, la transmisión como autovectores y en nuestros pies, en nuestros zapatos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho las hay. Pregunta José Lombardo, dice, buenas tardes, ¿cuál es el primer síntoma que una persona va a manifestar asociado al COVID? Pregunto porque veo que al principio hay mucha similitud con la gripe común. ¿Atacarlos desde el principio puede garantizar no empeorar en los síntomas? Otra pregunta, te voy a leer un par de preguntas más y así no te interrumpo nuevamente. Olga Contreras dice, buenas tardes, ¿cuáles son las recomendaciones para cuidar la garganta? Y Luis Márquez, buenas tardes, ¿es recomendable tomar jengibre con miel tipo manzanilla? Ahí te dejo esas preguntas. Ok, perfecto. Entonces hablábamos de la desinfección, hablábamos de aclarar dudas respecto a manifestaciones clínicas iniciales. Síntomas iniciales son síntomas inespecíficos y sí, son muy parecidos a la de la gripe común. Abordar con anterioridad o adelantarnos a algo que no sabemos no es muy factible. Recuerden que no existen elementos para tal fin. Muchas personas dicen, necesito vitamina C para fortalecer mi sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un universo inmenso, tan inmenso como el microcosmo de cualquier espacio que puedan analizar. Tiene centenares de miles de elementos. Para que podamos entender cómo funciona el sistema inmunológico en estos casos, es como batallones que están guardaditos, encuartelados de soldados, esperando enemigos. En el momento que llega la batalla o que llega la guerra, nosotros no podemos salir a reclutar soldados y en medio de la batalla irlos a entrenar. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Usted no podemos salir a reclutar y a entrenar en medio de la batalla. Quiere decir que esos soldados y esos batallones deben estar entrenados, preparados, sanos, bien comidos, bien dormidos, bien descansados, desde mucho tiempo antes de la batalla. Entonces, no existen elementos de tipo oligoelementos, de vitaminas que en ese momento puedan ayudarnos extremadamente, a menos que se demuestre un déficit específico de alguno de esos elementos. Entonces, usted puede tomar 10 gramos de vitamina C bajo la luz de la luna, en las estrellas, boca abajo y haciendo una voltereta, porque eso es lo que le recomendaron, pero va a orinar 9.5 gramos porque lo único que necesita el cuerpo es 500 miligramos y lo obtenemos de la alimentación y no de la alimentación de ese día, de la alimentación de todos los meses y años anteriores. Entonces, básicamente no existen esas fórmulas mágicas de salir corriendo a comprar complejo B, más acetaminofén, más ibuprofeno, más vitamina D, E, Z, zinc, calcio, cloro. No existe. Eso no es una buena acción médica ni epidemiológica, ni va a detener el curso de lo que ya empezó. Su sistema inmunológico debe estar preparado previamente a todos estos acontecimientos infecciosos. ¿Alguna otra pregunta? Queda pendiente el tema de recomendaciones para cuidar la garganta, me imagino que relacionado a la infección. Y a la pregunta sobre el tomar jengibre con miel tipo manzanilla. Ok, no, a quien le guste el té, las infusiones, perfecto. No va más allá de satisfacer un gusto personal, eso no va a cambiar el curso de la enfermedad. Entonces habrá quien me haga una repregunta, doctor, pero se sabe que el coronavirus es termolábil. A altas temperaturas muere, sí, fuera del organismo y a 90 grados. Entonces, no por eso
como la garganta de nuestro paciente está colonizada, yo voy a mandar a tomar un té a un paciente que tenga 90 grados de temperatura, porque yo sí voy a matar el virus, pero también al paciente. Entonces, no se refiere a que lo mismo que se reproduce in vitro, afuera del organismo, tenga la misma capacidad de reproducción in vivo dentro de nuestro organismo. Sí, es termolábil, pero afuera. Ok, aquella anécdota, ¿se recuerdan que pelea el médico con el mecánico en un momento determinado porque el mecánico está cobrando más honorarios médicos que el médico? Y se da esa confusión y dice uno a otro, ¿por qué tú cobras más que yo si hacemos casi lo mismo? Reparamos algo que está mal. Y el médico contesta sapientemente, usted cambia el motor, te cambia una empacadura con el vehículo apagado. ¿Lo ha intentado cambiar con el vehículo prendido? No sé si me pueden captar más o menos la anécdota. Es algo como eso. No es lo mismo, no es lo mismo reproducir las condiciones biológicas en un laboratorio que tratar de reproducirlas cuando se está produciendo la enfermedad. Sin pica de duda, Guillermo. Continúa, que no tengo más preguntas por el momento aquí en el chat y se nos está pasando el tiempo y no queremos perder las láminas que tienes por allí. Perfecto. Entonces, tratamiento, ya vamos casi a terminar. Quise hacer un buen resumen. Específico y no específico. Específico, único, aprobado, allí lo tiene, Remdesivir. Cada ampolla cuesta como $2.500. Entonces, no es un tratamiento cuya aplicación hoy, a esta hora, sea factible. No hay otro tratamiento. Quiero repetirlo varias veces. No existe otro tratamiento. No hay té que pueda combatirlo. No hay la luna cuando está en cuarto creciente, que tenemos que salir y dar 2 vueltas y quitarnos la ropa y ponernos ropa interior amarilla. No, no existe ninguna estrategia que pueda ayudarnos más que nuestro organismo esté capacitado, como de hecho ya sabemos que el 80% de las personas lo va a tener capacitado, que dentro del 20% que no está tan capacitado el sistema inmunológico, solo el 3% no va a vencerlo y el otro de alguna forma lo va a vencer con o sin secuelas, todavía no lo sabemos. Tratamientos no específicos, todos los que ustedes quieran nombrar que estén aprobados y que sean seguros. Hidratación para entrar en vena a los que necesiten, a las formas graves se conectarán a un ventilador, al que concomitantemente a eso le dio neumonía por bacterias se le pondrá antibiótico, a que concomitante a esto le dio una infección por un parásito en la piel como escabiosis se le dará ivermectina, pero la ivermectina no es para coronavirus, la acitromicina no es para coronavirus. Es para tratar cosas anexas que pueden ser complicaciones o formas atípicas de la enfermedad. Entonces, sabemos que hay una forma típica y una forma atípica. Siguiente, por favor. Dice Ibelice Soto. Buenas tardes, Ibelice Soto por acá. ¿Podría el COVID transmitirse por transfusión de sangre? No, hasta ahora no se ha demostrado ese tipo de transfusión. No, y no está aprobado. Vacuna COVID-19, la gran panacea de las últimas semanas, vacuna. Tanto como somos exigentes para muchas etapas y formas de nuestra vida, estamos siendo extremadamente exigentes con la ciencia. Estamos exigiendo una vacuna en 6 meses. Miren, particularmente yo he estudiado las catástrofes que han ocurrido al intentar de alguna u otra forma adelantar la elaboración, síntesis de productos biológicos como vacunas. Todas y cada una de las experiencias anteriores han sido sumamente catastróficas, sumamente catastróficas. Este tipo de desarrollos tecnológicos tienen sus tiempos.
No podemos exigirle a la ciencia que adelante los tiempos porque no tenemos todavía ese poder. La vacuna vendrá, esperemos que sí. Todavía estamos esperando la del 2009 de la influenza H1N1 y no se ha podido hacer. ¿Hay vacunas contra el Chagas, que tiene siglos de enfermedad? No la hay. ¿Qué significa esto? Que existe una más alta posibilidad de que no haya vacuna a que sí haya. ¿Ok? Entonces, no podemos descuidar por el hecho de que el laboratorio Moderna aquí en Massachusetts tenga adelantado unos trabajos y ya esté haciéndolo en humanos, de que eso va a funcionar. Una cosa es ponérselo a 300 personas y otra muy diferente es ponérsela a 22 millones de personas. En la vacuna está otro tema. Esta vacuna, si se logra, tiene que ser un logro de la humanidad, no de una empresa. Esta vacuna, si se logra, tiene que ser accesible para la persona que tenga más dinero y para la que no tenga ni un centavo. Entonces, las vacunas y los temas de vacunas son un tema altamente técnico y altamente éticos. Y en base a eso, tenemos todos que trabajar para que, en función a esos parámetros, pueda Dios obsequiarnos la vacuna contra esta terrible enfermedad. ¿Preguntas? Sí, comenta José Lombardo, que un conocido que está en Estados Unidos le dio coronavirus y le llegó a dar neumonía y le recomendó tener en casa Decadron, acitromicina, acetaminofén, vitamina C, D y zinc, así como Fulgran. ¿Es necesario tener todos esos medicamentos en casa siendo el Remdesivir el único tratamiento? ¿Recomendaría aplicarse la vacuna en caso de que llegue a salir? Si la vacuna cumple con los requerimientos que la comunidad científica esperamos que cumpla, debe ser aplicada por todos y nosotros mismos, el personal personal de salud, somos los primeros que debemos utilizarla. En cuanto a empaquetar un grupo de recomendaciones farmacológicas inespecíficas, no lo recomiendo, primero porque no son cosas que están aprobadas. Cuando hablaba de Remdesivir, que es el que está recientemente aprobado y que todavía no tiene consideraciones de distribución y de elaboración y de costos para que sea algo que esté disponible para todos, no es que tenemos que salir a comprar y tener 4 ampollas, 6 ampollas de Remdesivir, no se trata de eso, sino es una información que traje para que vean cómo son los cánones de aprobación de tratamientos para enfermedades específicas. Acitromicina, claritromicina, paracetamol, bueno, todas esas son cosas que hay que tener disponibles si se demuestra o queremos hacer prevención de infecciones por bacterias o se demuestra una neumonía asociada a la neumonitis que produce, que no es lo mismo una neumonía que una neumonitis, que produce las infecciones virales. Entonces, no, lo más importante de una persona con síntomas es que acuda al médico y que el médico determine si tiene alguna de las 4 formas de presentación clínica y cada una de esas formas tiene un abordaje específico. En su mayoría van a pasarlo en casa. Las que tienen las formas graves van a ser ingresados a un hospital para hacerle monitorización de su oxigenación y darle un tipo de soporte específico para cada cosa que vaya apareciendo como complicación de la infección. Entonces la respuesta es no tienen todos que tener disponible en casa todos estos medicamentos. Excelente, muchas gracias, Guillermo. De verdad que estupenda la presentación. Un placer aclarar todas estas dudas y bueno. Agradecido. Creo que todos acá presentes sencillamente decimos gracias, porque de una manera directa, clara. Lo has dicho en principio, la información abruma y causa pánico. Entonces, definitivamente escuchar unos buenos consejos son súper valiosos. 25, 26. Perfecto, sí. Seguro que aquí vamos a estar siempre para poder aclarar la mayor cantidad de dudas que se presenten, siempre a la orden, honrado de su invitación y
Y bueno, siempre agradecido con Saverio, con Osvaldo, con Estefano, con todo el equipo y muchos nombres que hay por ahí. Está Ender, Jesús, todos compañeros y amigos, pues que estamos todos en esta lucha y agradecidos siempre por poder vernos y compartir. Bueno, de verdad que no queda otra que darte nuevamente. No me cansaré de decir muchas gracias. El señor Dame Osvaldo y Guillermo un minuto. participar. Dame 3 minutos, que primeramente agradecido por la ponencia de Guillermo y personalmente quiero agradecerle su incondicional apoyo como siempre, y debo dejar este mensaje. Hace 5 años te visité en la clínica cuando mi hijo quería estudiar medicina. No sé si te recuerdas. Sí, sí recuerdo, sí. Te visité en la clínica, en el centro médico, y de verdad agradezco mucho en ese momento ese apoyo y ese valor. La semana pasada ya mi hijo se graduó aquí en la Universidad de Texas. Me dijiste unas palabras. Yo adoro la Universidad del Zulia, adoro mi país. Si tienes la posibilidad, llévatelo para que estudie afuera. La semana pasada ya se graduó, no de médico, pero se graduó de histólogo en la parte en el hospital MD Anderson de la ciudad de Houston, Texas. Qué bueno. De verdad que nunca Felicidades. esas palabras. Orgulloso padre, seguro. Sí, buenas tardes. Vamos a darle la palabra a Saverio Lopresti, nuestro presidente de Cabenit Seccional Zulia. Gracias, Osvaldo. Yo quiero pedir, por favor, a todos que cierren los micrófonos. Quien quiera la palabra, estamos en disposición. Solamente levante la mano, ¿ok? Porque hay mucho ruido de fondo, porque están los micrófonos abiertos. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Guillermo, yo como persona que está dentro del ramo de la salud, aunque no estoy graduado en esa especialidad por tanto tiempo, que estoy en el área de farmacia, muy unido a ti, muy unido a muchos colegas. Hoy nos acompañan también gente muy allegada que nos está ayudando en estos momentos en la Fundación ONG Sembrando Futuro, Guillermo, donde tú fuiste uno de los fundadores. Me recuerdo hace años, Óscar Lopresti, Guillermo Castellano, la doctora Tibisay, Karen de Danuncio, que está acompañándonos, Américo hoy, Celia Tencio, Marilú de Volante, la esposa de nuestro expresidente de Cabenit y del Club Ítalo, Víctor Volante, Lorena Tencio, quien es la presidenta, y mi persona. Y bueno, Guillermo, primero invitar a todas las personas que nos están escuchando a colaborar en estos momentos en la ONG. Nosotros el día de ayer recibimos un excelente gesto de colaboración de un artista plástico venezolano que está en Estados Unidos, nos donó $300. Eso para nosotros tiene un valor estimado, porque aquí en Venezuela, pues, como tan valiosos los recursos que se requieren para los trajes de bioseguridad, para las mascarillas, para los guantes de nuestros profesionales. Incluso, Guillermo, en las últimas semanas hemos atendido muchísimos casos que han requerido de oxígeno, de oxímetro, que bien como tú dices, no hay nada que directamente vaya contra la enfermedad. Sin embargo, hay todas estas herramientas e instrumentos que nos ayudan a cada uno de los pacientes, lo ayudan con la parte respiratoria, por lo menos el dexametasona, Guillermo, y por favor me vas a corregir, que vuelvo a repetir, yo no soy un especialista de salud, pero bueno, todo esto a base de la lectura lo he podido un poco documentarme. Ha sido este año quien ha dado un 33% más de posibilidades de recuperación a los pacientes con complicaciones respiratorias, y es por el hecho de ser un antiinflamatorio de los pulmones. Igual hablabas de Redesivir,
que está demostrado que tiene un 8%, estamos hablando de la OMS con unos datos que hizo, que baja la tasa de mortalidad de los pacientes con COVID. De hecho, hubo una polémica con respecto al Remdesivir, porque Estados Unidos en una primera instancia compró todas las dosis fabricadas y bueno, esto hizo un concierto de naciones en protesta y creo que se resolvió haciendo un criterio más de justicia porque sé que en los últimos días hubo naciones también europeas que lo pudieron adquirir. Y mira, Guillermo, esto también que lo pasé estos días previamente de la conferencia, del 80%, a ver, el 20% de las personas que se enferman tienen un proceso respiratorio tal como tú lo pusiste. Ahora sí me confunde un poco, Guillermo, que me hablas del 3%, cuando tengo una cifra del 1%, no sé si la cifra es de América y el 3% es mundial. Entonces, quizás hay países con un poco más de problemática por el tema del subdesarrollo, quizás de condiciones de salud o de no tener esa disposición de algunos medicamentos que, como tú bien dices, no curan la enfermedad, sin embargo, bajan los síntomas, son más fáciles, porque el acetaminofén es algo que tranquiliza más al paciente, la dexametasona un antiinflamatorio. Y Guillermo, todo esto te lo digo con un tema de que tú ahora me puedas corregir un poco todo esto. Y por favor, ya para terminar, requiero que las personas que quieren colaborar con la ONG Sembrando Futuro nos pongan su correo electrónico en el chat para que nosotros pasemos cuáles son los programas de la fundación, le pasemos cuáles son nuestras vías oficiales con que pueden colaborar con la cuenta de la ONG. Incluso las personas de estar afuera, para nosotros es muy importante a todos los que nos escuchan, porque bueno, saben cuál es esa problemática que hay en este país para adquirir mucha gente con necesidades, mucha gente sin recursos, y por eso la ONG está muy activada en estos momentos. Bueno, gracias Guillermo, gracias por tu participación, de verdad excelente, con un lenguaje que nos llegó a todos, práctico, sencillo. Yo de verdad, hoy muchísimas dudas me hiciste, me ayudaste hoy y bueno, por favor, esta última parte me gustaría que me ayudaras para cerrar mi ciclo de interrogante. Gracias, Guillermo, como siempre. Sí, claro que sí, siempre he agradecido también de ti de la invitación. Voy a hablar del tema que es un poco más ágil y rápidamente. Dexametasona. 0 dexametasona. La indicación de la dexametasona es muy específica y es para una etapa específica de la enfermedad y se refiere ya más a formas graves de enfermedad. De hecho, el uso temprano de terapia esteroidea parenteral es contraproducente y marca un pronóstico negativo. Entonces, la dexametasona, como cualquier otro esteroide, tiene el mismo efecto. Lo único que algunos tienen una vida media más larga, otra vida media más corta, tienen un diferente potencial de acción. Lo que quiero decirte es que con el uso de los esteroides en las primeras etapas de la enfermedad puede incluso frenar la síntesis de anticuerpos que necesitamos que se creen lo más rápido posible. Entonces, la dexametasona no está indicada, no debe ser usada de forma masiva. El efecto esteroideo también tiene la característica farmacológica de ser dosis dependiente. Entonces, la dosis, si se va a usar, debe ser bien calculada, bien monitorizada. Tiene efectos que no son muy buenos estimular en el momento de una infección respiratoria. Tienen efectos mineralocorticoides, efectos glucocorticoides, o sea, pueden tener efectos en el metabolismo de los azúcares, pueden disminuir y alterar los valores de los electrolitos en plasma que los necesitamos que estén en las mejores condiciones. Quiere decir que me tomo estos minutos para aclarar, el uso de los esteroides no debe ser
no discriminado. Tiene que ser una discriminación muy precisa, con una indicación muy certera y en todo caso, en caso de COVID, de uso estrictamente intrahospitalario. No podemos andar con esas ampollas de dexametasona y de poniéndole, regalándole a las personas 10 ampollas, póngase eso, que eso le va a detener. Le va a detener, pero en las primeras etapas lo que va a detener es la reacción inmunológica, que es lo que menos queremos que ocurra. Entonces, mucho cuidado con eso. Por favor, el uso de esteroides no puede ser un uso no discriminado. Tiene que ser un uso bien preciso, bien específico, bien indicado, bien monitorizado. Eso es para una etapa específica de la enfermedad. ¿Ok? Básicamente eso. ¿Alguna otra duda que tenía Saverio con respecto al manejo? Recuérdame, Saverio, me enfoqué en el esteroide porque para nosotros eso es un punto de honor. Los esteroides nosotros tenemos claro, absolutamente claro cuándo debemos usarlo y tenemos más claro aún cuándo no debemos usarlo. No, muchas gracias, Guillermo. Y eso a mí me ayuda muchísimo porque verá que no tenía claro la parte y no solamente para mi persona, sino que lo llevaré a todo el equipo también de la fundación, de la misma farmacia donde nos llega tantas personas. Y tú sabes, como buen venezolano, mucha gente se automedica, pero fíjate, qué importante es esa indicación que estás haciendo sobre el uso de los esteroides, en este caso de la dexametasona. Guillermo, la otra era del 1% sobre el 3%. Nos hablabas que tenías un 3% de mortalidad promedio mundial, sin embargo, yo estaba manejando una cifra del 1%, pero también logré escucharte que el 1% en la parte de las Américas. No sé si te referías a Estados Unidos o te referías de todo el continente americano. Me gustaría que nos ayudaras en esa parte para precisar. El referencial más cercano que tenemos en cuanto a data, hay muchas instituciones haciendo data, pero la gente de la iniciativa médica hospitalera Johns Hopkins es la que está publicando incluso hasta 2 veces al día la data más actualizada. El promedio de 3% es un promedio global. Es en promedio sacar pues la sumatoria de índices de mortalidad indexados y calificados desde el menor al mayor y hacer un promedio. Entonces el promedio global está cercano al 3%, no lo supera, pero está cercano al 3%. Cuando hubo el pico más alto de contagios, paradójicamente para algunas sociedades médicas hubo el índice más bajo de mortalidad. Eso avala esa tesis controversial que hay de la inmunidad colectiva, que mientras más estemos en contacto, más se frenará. En términos teóricos, eso pudiera ser verdad. Pero hay una premisa que en medicina la corroboro diariamente cada vez que veo un paciente. En medicina, 2 más 2 no es 4. La aritmética no funciona así en la parte médica. Entonces, nosotros estamos más que por inventar cosas, inventar tratamientos, estamos en la lucha diaria por descubrir. Faltan muchas cosas por descubrir, en cosas que ya conocemos desde hace siglos. Imagínate entonces ahora esto que apenas lo vamos conociendo. Quiere decir que día a día la estadística nos va a hacer cambiar de opinión, día a día vamos a tener datos nuevos y tenemos que estar prestos a tener una mente abierta para tal fin. Oye, Guillermo, nos están pidiendo la palabra Jesús Fernández. Tenemos muy poquito tiempo porque tenemos otro compromiso a las 6 de la tarde y previo a eso tenemos que ceder la plataforma para esa reunión. Ha sido tan interesante que es que el tiempo voló. Entonces, bueno, adelante Jesús, por favor, abre tu micrófono y te agradecemos que seas breve por el tema que acabo de decir. Osvaldo, José Velázquez también. Adelante. Jesús, tienes que prender el micrófono, Jesús. Sí, Jesús, tienes el micrófono apagado. Aún no. Ahora sí. Saludos a todos, felicitaciones Guillermo, definitivamente ya habíamos hablado anteriormente y no podemos estar más de acuerdo en varios puntos, como por ejemplo que el 80%
va a tener un COVID leve y solo con paracetamol en la casa y con líquidos debe mejorar. Tenemos un 15% que puede ser moderado y pasar a leve o agravarse. Y la parte del grave, donde definitivamente ya básicamente estamos hablando de unidades de cuidados intensivos. Creo que hay que recalcar lo de la dexametasona, punto de honor donde tú y yo estamos de acuerdo. Una neumonitis viral que se puede ver en una tomografía inicial puede ser algo que se autolimite y se autocontrole. Hay la mala costumbre actualmente en Venezuela de que la gente que tiene dinero se le están pidiendo tomografías axiales computadas de tórax de 128 cortes, donde alguna imagen va a aparecer. ¿Cuál es el problema? Están apareciendo pequeñas imágenes de neumonitis virales y de entrada le están poniendo a esos pacientes dexametasona, antibióticos endovenosos, esteroides sistémicos y esteroides inhalados. Obviamente esto va a hacer que la persona se inmunosuprima y probablemente de una enfermedad que se va a autosolucionar va a pasar a un estadio grave. Creo que todos los que están acá pueden recalcar eso porque es un punto de honor. Y lo segundo es lo que tiene que ver con el punto que veo que hay cierta duda en el 2%. El 2% es la mortalidad global, puede ir del 2 al 10%, dependiendo de los países y de la disponibilidad de ventiladores y unidades de cuidados intensivos. Hay un número global de ventiladores por 100.000 habitantes pre-COVID, que era alrededor de 20 a 25 como óptimo. En Estados Unidos hay 67. Es el país del mundo con más ventiladores disponibles por 100.000 habitantes. En Venezuela hay 0.7. Así que creo que sobran las palabras. Nos queda protegernos, el face shield, la máscara, la N95, lavado de manos, todo lo que es el aislamiento social, porque estamos todavía muy lejos de saber qué es lo que debemos hacer con COVID. Bendiciones, saludos a todos y totalmente a la orden con la comunidad que está haciendo este tipo de tareas acá en Venezuela, ya que, bueno, Guillermo está en Dallas, yo estoy acá en Cabimas y Maracaibo, estamos totalmente a la orden. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias, eso es excelente, muchas gracias. Guillermo, ¿algunas palabras para despedirnos? Bueno, muy agradecido, ha sido un placer ver y también pues contar con la colaboración de Jesús Fernández, un colega internista también de mi más alta estima, ver también a José Velázquez por ahí, fuerte abrazo, cariño y consideración siempre. Ender, escucharte también es un placer, saber que por ahí está también Esther, seguramente Estefano, todos pues que para mí son personas de mi más alta estima, cariño, respeto y admiración. Muchas gracias, Cabenit, van a ser el futuro, estoy seguro de ahí, de todos esos rostros